que le interese este tema, lo vamos a imprimir. Vamos a hacer un pequeño cuestionario de preguntas y respuestas. Vamos a hacer algo así para que cada uno, reitero, del que se interese, quiero que usted tome en cuenta una cosa. Nosotros no somos quienes para clasificar, para elegir a nadie. Esto es un tema espiritual, es un tema bíblico, es un tema real. Aunque mucha gente no quiera creer, o mucha gente directamente ni siquiera se interesa en este tiempo en estas cosas, es un tema muy profundo, hermano. Yo quiero decirle que usted tenga en cuenta que todo el universo está pendiente de la venida de Cristo. De distintas maneras algunos. Por ejemplo, los hechiceros, los brujos, agoreros, ellos creen que va a venir una luz del cielo y que va a haber grande cataclismo y que la guerra va a tener, la tierra va a tener un cambio significativo y que el mal va a desaparecer por un tiempo. Ellos mismos creen eso. Ellos mismos creen eso. Y siguen otras religiones como el Islam esperan también la llegada del Mesías. Si bien ellos creen en Cristo como un profeta, también lo tienen en muy alto estima. Y ellos creen también en la venida en la segunda venida, o sea, en la venida de su Mesías. De su Mesías. Y déjeme decirle que tiene mucha coincidencia con lo que es también la Biblia. También el hinduismo, ellos creen en el karma del universo y que ese karma, el único culpable de eso es el hombre. Entonces va a haber una participación divina, va a venir un ángel del cielo, según ellos, y va a sacudir la tierra y va a clasificar: al malo lo va a apartar, al bueno lo va a coronar, por decirlo de alguna manera. Eso creen las religiones también. Entonces quiere decir que algo hay, hermano, y todo se basa en la Biblia. La Biblia realmente es algo muy profundo, y yo sinceramente, esta es una opinión muy personal, hermano. Yo no entiendo cómo hay gente que no se interesa por estudiar la palabra. Sinceramente que me pregunto, ¿por qué siendo tan rica la palabra en historia, en espíritu, en verdad, siendo tan linda, que aún la ciencia, hermano, se rompe la cabeza para investigar las cosas de Dios? ¿Cómo es que un creador hizo tales cosas? Gente incrédula se interesa más muchas veces que nosotros mismos los cristianos en estudiar la palabra. Es una opinión mía, reitero, no me cabe mucho en la cabeza eso. Por eso siempre le vamos a pinchar para que usted aprenda, hermano, aprenda. El pueblo de Dios no pereció por no tener fe, pereció por no tener conocimiento, por no aceptar la palabra de Dios, por no aceptar el consejo. Estamos en los últimos tiempos malos, peligrosos, las profecías se están cumpliendo todas, hermanos, y la gente aún así sigue como si nada. No estoy hablando del mundo, porque para el mundo esto es locura, como reitero que más de una vez hemos dicho esto. Para el mundo es algo, bueno, que tendría que pasar porque tiene que pasar. Hoy está de moda echarle la culpa al calentamiento global, todas esas cosas, que el propio ser humano está destruyendo la tierra, en parte real. Pero nosotros como cristianos sabemos que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Como cristianos nosotros sabemos que estamos esperando realmente la rebelión del cielo, y que sus ángeles, los ángeles de Dios, hagan lo que tienen que hacer cuando se manifieste el hijo del diablo, o Satanás, o Lucifer, o la bestia, o como... Son cosas muy profundas, hermano, muy profundas. Así que, otra vez reitero, interésese por la vida, estudie. Esto simplemente, muchas veces la guerra espiritual uno lo tiene como, como miedo, muy esotérico, es muy allá, muy oscuro. No, hermano, no, Jesús vino a traer luz, vino a traer claridad. Y hay gente que simplemente por no hacer este tipo de estudios,
que están en la Biblia, ¿no? No son míos, no son del pastor, no son de ningún ser humano, son de Dios. Y por no hacer y pedir revelación a Dios, está sufriendo determinadas consecuencias. Determinadas consecuencias. La palabra lo dice bien clarito, que Él gobierna el mundo entero. El Satanás gobierna el mundo entero. Pero es aquí que nosotros estamos, gracias a Dios, excluidos de eso. A pesar de que algunos muchas veces, bueno, le damos la mano al enemigo, ¿no? Y al darle la mano corremos un riesgo bastante grande de que podamos ser sacudidos también. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la lucha espiritual muchas veces la lucha espiritual es un poquito, ¿cómo decirle? A ver, es un poco injusta a veces. Mucha gente se pregunta, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y no sabe realmente que está pasando por una lucha espiritual. Realmente no sabe que lo que está haciendo, está pasando por un momento. Nosotros le llamamos prueba, pero es un proceso en la fe. Es un proceso en la fe, no es un examen, es un proceso en el cual muchos siervos de Dios, y tenemos una gran referencia en el siervo Job, que la Biblia lo describe como un buen hombre, cumplidor de las cosas de Dios, hacía sus sacrificios, todas las cosas bien, y sin embargo él no conocía el mal. Él no conocía el mal. Entonces Satanás tuvo ese diálogo con Dios y dijo, vamos a probar a este, a ver, si le sacás la bendición, a ver qué pasa. Pero resulta que ahí que el diablo se llevó una bofetada, hermano. Se llevó una bofetada porque la fe de Job era inquebrantable también. La fe de Job era inquebrantable. Y acá el pastor daba esa introducción sobre los principados. Y vamos, yo quiero que ustedes sepan algunos de los... miro para el costado porque tengo los apuntes abajo, hermano, reitero. Estoy medio un poquito incómodo acá donde estoy, pero bueno. Algunos de los principados que la Biblia nombra, por ejemplo, Amón, que Amón es un... ¿De dónde vienen estos nombres? Primero le quiero explicar una cosa. ¿De dónde vienen estos nombres? El pueblo de Israel es un pueblo muy místico y bastante supersticioso. El pueblo de Israel, si bien la historia en este tipo de enseñanza parte del libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro que es apócrifo, pero porque sea apócrifo no quiere decir que sea mentira. Simplemente los libros apócrifos son escrituras que no tuvieron el voto suficiente para entrar al canon bíblico, pero son realmente libros en los cuales de esto parte la enseñanza. Muchos de estos nombres, de estos demonios, principados y todas estas cosas, lucha espiritual, han salido de la Cabalá judía, y la Cabalá judía se interioriza profundamente en el libro de Enoc, o uno de los libros de Enoc. Bueno, Enoc le puso nombre a estos demonios, para que usted me entienda, a muchos de ellos. La autoridad del libro de Enoc se le atribuye a Moisés, pero no está muy claro todavía eso. No está muy claro todavía. Se le atribuye a Moisés por algunas coincidencias que hay en las cuales Moisés, en ese tiempo divino que estaba cara a cara con Dios, tenía esos diálogos profundos y Dios les enseñaba a través de estas escrituras de cómo, bueno, cómo se portaba el mundo espiritual, ¿no? Cómo se portaba el mundo espiritual en esa época. Por ejemplo, Amón es un gran comandante de legiones en las cuales él se encarga de derramar ira, derramar enojo. Y permítame un segundo, hermano. Derramar
enojo, y cuando derrama enojo, él manda legiones, en las cuales muchas veces puede ser de manera individual o puede ser de manera grupal, en los cuales, por ejemplo, muchas veces hay gente que tiene un doble ánimo, está súper bien de ánimo, contento, y en 5 minutos arma un desastre y no entiende por qué, y cuando termina el pleito o lo que se armó, dice: no sé lo que me pasó, no, vino algo y me habló y exploté. O sea, hay que darnos cuenta de que son cosas muy profundas, ¿no? También a veces pasa en los eventos deportivos, cuando se desata una violencia entre hinchadas o algo, y después que pasa toda la tormenta, mucha gente se arrepiente y dice: no sé lo que me pasó. Y obviamente que el ser humano no sabe lo que pasa, porque esas son realmente las legiones que se encargan de poner de hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, Mamón nombra la Biblia, ¿no? En el cual también Mamón es un gran principado en la cual él maneja todo lo que es la codicia, avaricia, el materialismo. La Biblia nos exhorta a que no podemos servir a dos dioses, porque amaremos a uno, aborrecemos al otro, ¿no? El amor al dinero es el principio de todos los males, dice la palabra. El amor al dinero. Mamón es un principado en los cuales, déjeme decirle, hay que decir esto: mucha gente de éxito le rinde tributos, muchos empresarios, mucha gente inclusive de política, y yo hablo con propiedad porque yo lo vi, hermano, como por ejemplo en mi país los políticos tienen un día en el cual hay un salón en la casa de gobiernos, y ellos hacen ahí sus ritos. Ellos hacen sus ritos, llaman al brujo de acá, al curandero de allá, al otro de allá, y ellos hacen sus ritos. En la política, en mi país por lo menos, lo hacen. Y ellos le rinden tributos. Inclusive le digo más, me atrevo a decir que hacen sacrificios también. Hay logias, por ejemplo, la masonería. La masonería es una logia en la cual este mismo principado es el que les hace creer que ellos tienen una escala a la cual llegan a la virtud de Cristo, la escala número 33, que es la máxima. Él les hace creer a eso, a los potentados, a los adinerados, y ellos son los que gobiernan realmente ese tipo de cosas. Tenemos también Asmodeo, la Biblia habla de Asmodeo. Asmodeo es un principado también en el cual, esto es todo a modo de información, usted lo puede buscar, hermano, tranquilamente, en San Google también. Asmodeo es un principado en el cual él se encarga de todo aquello que rinde culto de fama, de dinero, de cosas en las cuales la gente se sobreabunda de todas las cosas. Déjeme decirle que muchos de los cantantes le rinden homenaje a este tipo de principados. En las letras de las canciones hay mucha mística, ya sea en el rock and roll. Luego vamos con tiempo yo quiero que ustedes escuchen un pequeño trazos de unas letras en las cuales directamente no lo están invocando, pero están induciendo a que tú hagas eso. Y por ejemplo, ese cantante que yo le hablo, él tiene espectáculos, hermano, de 600.000 personas, 800.000 personas. Imagínense la cantidad de gente que cae indirectamente o directamente cae bajo las arras de eso. Muchos cantantes que hacen pactos, dicen, no sé si usted ha escuchado, mucha gente que dice, cantantes que hacen pacto con el diablo, le han vendido el alma a Asmodeo. Asmodeo es justamente ese que le da la fama, pero así también los tira.
Él tiene una condición en la cual, esto lo vamos a enseñar más profundo para todo aquel que tenga la duda, pregunte, por favor, anote, hasta los 40 años. Hay muchos cantantes que mueren antes de los 40 años. Muchos. Porque Él pide sacrificio. Él pide sacrificio. Así como el sacrificio de Cristo fue antes de los 40 años, relativamente entre 37 y 38 años tenía Cristo cuando el sacrificio de Isaac fue casi a la misma edad. Cuando Daniel, en el propósito de Dios, tenía la visión apocalíptica, también se opuso, por medio de Nabucodonosor, se opuso para que de toda manera destruyera a Daniel, para que no trascendiera la fama. Y así mismo Dios estaba con él, gracias a Dios. Déjenme decirle de que tengan en cuenta esto: mucha gente famosa a los 40 años comienza un gran declive en su vida. Se vuelcan a las drogas, se vuelcan a los vicios, los matrimonios duran muy pocos. Y hay un trasfondo. No estoy hablando de manera general ni de nadie en especial. Simplemente estoy poniendo en punto el modus operandi de estos principados, de estos espíritus, en los cuales ellos mandan a sus demonios para que hagan sus deberes en el ser humano. Bueno, y así Leviatán, por ejemplo, habla la Biblia de Leviatán, de la serpiente antigua, la serpiente tortuosa, y Dios le exhorta a Job cuando le dice: sacarás a Leviatán con tu con anzuelo, como diciendo, insignificante eres tú al lado de lo que yo he creado, al lado de lo que yo he hecho. Y dice que se levantará Leviatán en los últimos tiempos. Leviatán viene siendo, si bien la mística y la cartografía tienen una imagen bastante parecida a un reptil tipo dinosaurio, lo más parecido a Godzilla que puede haber, algo así. Pero él dice que vive en las profundidades del mar, y hay un significado en eso, de que él se encarga de toda la gente que anda en el mar, gente que se muere en el mar, él se lleva las almas. Esto hay que decirlo, que es un poco mística y habría que investigarlo a fondo. Pero si el diablo quería el cuerpo de Moisés después de muerto, por algo era, hermano. Por algo era. Cuando el arcángel tuvo que pelear con el diablo por Moisés, por el cuerpo de Moisés, por algo era. Y así sucesivamente. Por eso, como recién decía el pastor, anoten su libretita toda pregunta que tenga, dudas, porque tenemos que, todo aquel que se interese en estas cosas, tenemos que armarnos en equipo con escudo, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, el yelmo de la salvación, y salir a darle la guerra, porque Él no perdona, hermano. Quiero decirle, yo siempre digo, estoy lejos de darle la gloria, porque a veces no quiero ni nombrarlo, pero Él sabe que le queda poco tiempo y Él no tiene escrúpulos. Y la Biblia nos advierte: el que esté firme, cuide que no caiga. Como decía el pastor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿De qué manera se resiste al diablo? Dándole round. De rodillas, con oración, con ayuno. Yo puedo testificar de que el ayuno es una herramienta poderosísima, hermano. Poderosísima. Bien, esto es un poco lo que es, por decirlo de alguna manera, a gran escala, principados, gobernadores de las regiones celestes. Ahora, ellos tienen un mundo paralelo que viene siendo, por decirlo de alguna manera, el primer cielo. Después vamos a hablar de eso, primer y segundo y tercer cielo, porque en cada escala hay diferente guerra. En el segundo cielo es guerra de ángeles, abrazo partido, entre la maldad y el bien. Y a cada instante hay guerra, permanentemente. Y lo vamos a demostrar en la Biblia. Uno de los versículos más nombrados es justamente cuando Daniel vino a recibir la revelación y se le opuso
Satanás y secuestró a Gabriel por 21 días, se le opuso. Tuvo que venir Miguel y luchar y vencerlo. Pero había desaparecido Gabriel. Dios se preguntaba, y lo mandé a hacer un mandado y se perdió. Tuvo que decirle a Miguel, anda a buscarlo a ver qué le pasó. Capaz que está... ¿Me entiendes? Y lo habían secuestrado. Eso es en el segundo cielo, es una lucha abrazo partido. Ahora, en el primer cielo hay una hueste de maldad, una hueste de demonio, y esa es en la cual nosotros muchas veces estamos luchando sin darnos cuenta. Abrazo partido, abrazo partido. Entonces, hay una gran pregunta en la cual dice, un cristiano puede estar endemoniado. Si está endemoniado no es cristiano. ¿Ya? Porque no puede morar el Espíritu Santo y las tinieblas. Ahora, que puede ser inducido por Satanás, sí. Hay referencias, quédese tranquilo que después le vamos a dar los versículos en los cuales yo estoy comentando este punto. Pero no se olvide que Pedro, antes de la negación de Pedro, Jesús le dice a Pedro, oye Pedro, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he rogado para que no te falte la fe. ¿Quién era Pedro, hermano? Uno de los apóstoles. Andaba con Jesús. El diablo vino y le dijo a Jesús, a estos los voy a sacudir. Y ¿sabe lo que dijo Jesús? Lo más impresionante fue esto: yo he rogado para que no te falte la fe. Y cuando pases por ese proceso, preséntate delante de tus hermanos y testifica. Inmediatamente hay un episodio de la negación de Cristo, ¿no? Antes que cante el gallo, le dijo, me negarás 3 veces, y así fue. Y ahí empezó a ser realmente sacudido Pedro por Satanás. Otra condición, por ejemplo, la de Saúl. La de Saúl, que fue también desobedeció la palabra de Dios. Desobedeció la palabra de Dios, y Dios le envió un espíritu que lo atormentaba. Todos sabemos ese episodio, y dice que David tenía ese don maravilloso de calmar la fiera con la música, ¿no? Y aquí estamos, vamos a entrar después en un capítulo bastante lindo en el cual podemos ver de qué manera se infiltra Satanás en los dones de nosotros los hijos de Dios. Cómo se infiltra en las iglesias. Cómo se infiltra en las iglesias. Otro episodio que hay es cuando dice que Cristo va a la sinagoga, y había en la sinagoga de ellos, dice, refiriéndose a los judíos, dice San Marco, dice que había un hombre con un espíritu impuro, y empezó a dar voces diciendo, Cristo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué ha venido a hacer? Que todavía no es tu tiempo. Y el Señor lo reprendió y le dijo que se callara y saliera de él. El Señor Jesús le dijo, cállate y sal de él. ¿Qué quiere decir? Él era un ser humano también, y estaba dentro de la sinagoga, estaba dentro de la iglesia. Es lo mismo, iglesia, sinagoga es en hebreo, iglesia es en latín. Y dice que Cristo le dijo, simplemente, sale de acá, déjalo. Entonces, nosotros los cristianos estamos expuestos, hermano, muchísimas veces. A veces, directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como seres humanos, nos hacemos nuestros propios ídolos. Y ahí es donde Satanás se aprovecha. Por eso, hermano, Dios condena la idolatría. Porque la idolatría no es solo prenderle un velita a una imagen, o seguir o tener algo colgado, no. Muchas veces somos idólatras de nosotros mismos, creyendo que nosotros podemos hacerlo todo, y dejamos a Dios de lado. Muchas veces creemos más en el trabajo que en Dios. Muchas veces creemos más en la promesa del hombre,
del jefe, en la promesa que alguien valga la redundancia, te promete y después no cumple, y Dios te permite pasar por ese sacudón, porque has creído más en el hombre que en la bendición de Dios. Después vamos a tocar 12 puntos de que cómo el cristiano se esclaviza, por decirlo de alguna manera, de la bendición. La bendición de Dios no acarrea tristeza, la bendición de Dios es bendición. Pero muchas veces nosotros tomamos una bendición de Dios y esa bendición nos vuelve esclavos. Y apartamos todo lo que es de Dios por seguir esa tal bendición. Entonces hay que frenar y ponerse a pensar, ¿realmente esto vendrá de Dios? ¿Realmente vendrá de Dios? Porque nos esclavizamos. Hoy día somos esclavos de muchas cosas, hermano. Hay gente que dice, yo no tengo avaricia, pero vive trabajando todos los años para cambiar de coche, que no está mal, usted se lo merece. Pero si el cambio de coche le trae problemas con Dios, no sé si es de Dios. Para tener 2 o 3 casas, también, usted se lo merece. Si es la voluntad de Dios, tenga todo lo que tenga. Súper millonario. Abraham era millonario, nadie va a cuestionar eso. Pero si la bendición te está trayendo problemas en el matrimonio, con los hijos, problemas de salud, tienes que detenerte y pensar un poquito. Porque muchas veces la astucia de Satanás trabaja de esa manera. Te hace creer una cosa, pero el final es otro. Hay un proverbio que dice que al hombre le parece que el camino es recto, pero el final es la muerte. Amén. Bueno, ¿de qué manera los demonios, como el pastor el otro día enseñaba que el espíritu sale? Hermano, si sale es porque estaba adentro, no hay otra vuelta. Si sale es porque algo estaba haciendo, tenía morada. Luego vamos a investigar un poquito y a detallar cómo los espíritus toman la mente. Hay espíritus que vienen y hablan y se van, cumplen su propósito. Hay espíritus que se quedan dando vueltas por un tiempo, pero hay espíritus que se meten y ya se meten en la mente del ser humano, y eso se llaman enajenadores. Ya no piensa el hombre por sí mismo, solamente piensa el espíritu que tiene. Ya no se comporta el hombre de manera natural, sino que simplemente hace cosas que son de loco y que ni él mismo entiende. Eso vamos a ir viéndolo también. La participación seductora de Satanás, desde el principio lo venimos viendo, con Adán y Eva, con Caín, luego con fuertes imperios. Con los imperios, hermano, hay unas huestes, unas potestades tremendas en las cuales Satanás indujo a los imperios, que todos tuvieron problemas, no problemas, pero sí tuvieron guerra contra Israel. Y siempre Dios estuvo al favor, gracias a Dios. Pero por la dureza de corazón del pueblo de Israel, Dios permitió que el pueblo fuera cautivo más de una vez, hermano. Tenemos que entender eso. Cuando uno se pone duro de corazón, Dios permite que Satanás haga lo que quiera, por la dureza de nuestro corazón. Hay mucha gente que dice, yo soy así, nadie me va a cambiar. Mire lo que está diciendo, hermano. Estoy hablando del cristiano, Estoy hablando del cristiano que dicen, yo estoy luchando siempre con mi carácter. ¿Será tu carácter? ¿Será tu carácter? Porque el carácter de Dios es amor, paz, mansedumbre, benignidad. Ese es el carácter de Dios o de un cristiano. Sin embargo, si tú estás luchando con tu carácter continuamente y no cambias, algo hay. Detente a pensar un poco. Algo hay. Yo no soy quien para juzgarte ni cuestionarte, hermano. No estoy haciendo eso. Simplemente estoy enseñando la astucia de Satanás. Ya me dicen que quedan 4 minutos. Gracias, pastor. Esto realmente es un tema muy profundo en los cuales, ya le digo, quédese tranquilo porque vamos a imprimirlo
Todo aquel que esté interesado pida una copia. El que no está interesado tiene derecho a no estar interesado. Después arréglese con el diablo, no conmigo. Amén. Después vamos a ir viendo ya la otra parte más interesante, en las cuales nosotros como herramientas de Dios podemos dar batalla. Podemos dar batalla. Como los ángeles también están a nuestro favor. Vamos a ver la participación de los ángeles de Dios, del mismo Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, obviamente, que fue donde se plasmó su vida. Pero ya Jesús en el Antiguo Testamento, la Biblia habla concretamente de su aparición. Vamos a ir estudiando las categorías angelicales, los distintos niveles de jerarquía también. Eso lo vamos a ir viendo todo. Pero una cosa sí quiero decirle, hermano. No tome esto a la ligera. No tome esto a la ligera. Si usted va a luchar contra Satanás, prepárese primero. Haga simplemente una oración. Y dígale: Jesús, no me dejes solo en esto. Por las dudas. Porque hay gente que tiene muy mala condición. Y tiene buen carácter y tiene fuerza humana. Pero está lejos de lo espiritual. Y esto es espiritual. Esto no se ve. Como dijera un hermano conocido, la lucha espiritual no se ve, pero se siente. Uy, se siente. Luego vamos a ir viendo también, personalmente yo he participado en muchas liberaciones y eso no se enseña, pero se puede sí aclarar un poquito de qué manera podemos enfrentar eso, afrontar eso. Amén. Así que bueno, lamentablemente el tiempo se va. Quiero dejarle al pastor que si quiere decir algún comentario.